Hay momentos en la vida de fe en los que debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué evangelio estamos recibiendo realmente en nuestro corazón? Muchos cristianos hoy se encuentran frente a un mensaje atractivo, lleno de promesas de éxito, de salud perfecta, de riquezas sin medida. Es el llamado evangelio de la prosperidad. Suena bien al oído, parece motivador, pero al mismo tiempo se aparta del camino estrecho que Cristo nos enseñó. Jesús mismo advirtió, no podéis servir a Dios y al dinero MT6. Sin embargo, los predicadores de la prosperidad presentan la riqueza como una señal segura de bendición divina. Este mensaje no solo crea falsas expectativas, sino que hiere profundamente la esencia del evangelio. San Pablo, escribiendo a Timoteo, fue directo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en un lazo y en muchos deseos necios y perniciosos que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Tim 6. Detrás de estas palabras hay una verdad universal. El deseo desmedido de acumular bienes puede ahogar la fe y convertir la esperanza cristiana en una búsqueda desesperada de cosas pasajeras. La historia de la iglesia nos ofrece muchos ejemplos contrarios a esta mentalidad. Pensemos en San Francisco de Asís, quien, siendo hijo de un rico comerciante, renunció a todo y abrazó la pobreza como camino hacia la verdadera libertad. Su vida sigue predicando hoy más fuerte que 1000 sermones de prosperidad. La psicología también confirma este peligro. Quien centra su identidad en lo material queda atrapado en un círculo interminable de comparación y frustración. El tener nunca será suficiente. Siempre habrá alguien con más. Por eso el evangelio auténtico nos invita al contentamiento, a aprender a vivir con lo necesario, con gratitud y reconocer que nuestra verdadera herencia no está aquí, sino en el cielo. Y eso sus imágenes muy claras. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. MT19 hace así. No porque ser rico sea automáticamente un pecado, sino porque la riqueza seduce, ata, adormece la conciencia. En lugar de preparar el corazón para la entrega y la cruz, la falsa doctrina de prosperidad alimenta el ego y las ansias de poder. Imaginemos a los primeros cristianos. Muchos de ellos eran pobres, perseguidos, excluidos. Su esperanza no estaba en recibir mansiones ni vestidos lujosos, sino en una ciudad celestial, la Jerusalén nueva que baja del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. Ap 21. Allí está la verdadera recompensa. Allí toda lágrima será enjugada. Allí ya no habrá dolor ni muerte. Ese es el evangelio que sostiene al mártir, al enfermo, al que sufre en silencio, al que sigue a Cristo cargando su cruz. El problema del evangelio de la prosperidad es que adelanta lo que solo se cumplirá en la eternidad. Es una escatología mal entendida, promete todo ya, cuando la palabra nos recuerda que ahora es tiempo de lucha, de sacrificio, de misión. A través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Hac 14. Pretender eliminar la cruz es traicionar al mismo Cristo, que nos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga LS9. Querido hermano, querida hermana, no te dejes seducir por un mensaje fácil. El verdadero discipulado no garantiza riquezas ni una vida sin problemas. Garantiza algo más grande, la presencia de Dios en medio de las tormentas, la paz que el mundo no puede dar y la esperanza cierta de la vida eterna. Esa es la roca sobre la cual podemos construir nuestra casa, que resistirá las lluvias y los vientos CF. Amniti 7. Quizás hoy estés enfrentando dificultades económicas, familiares o de salud. No te sientas menos amado por Dios por ello. Al contrario, en tu debilidad se manifiesta su poder CF. 2 Cor 12. La cruz que cargas puede ser pesada, pero también es el lugar donde Cristo camina contigo. La verdadera prosperidad no se mide en cuentas bancarias, sino en frutos de amor, paz, fidelidad, servicio, esperanza. Dios no quiere tu ruina, pero tampoco quiere que pongas tu confianza en ídolos disfrazados de éxito. Él quiere tu corazón libre, dispuesto a amar, a dar, a vivir en comunión. Al final,
Cuando veamos su rostro, entenderemos que cada lágrima ofrecida, cada sacrificio escondido, cada sí en medio de la prueba, se transformará en gloria eterna. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia que nunca pasará de moda, porque nace del corazón mismo de Cristo crucificado y resucitado. Cuando miramos con honestidad la vida cristiana, comprendemos que no se trata de un camino tapizado de flores y comodidades. Desde los primeros discípulos, seguir a Jesús siempre significó atravesar tormentas. El mismo Señor preparó a sus amigos diciendo: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. JN 16. San Cesán. Las tormentas de las que hablaba Jesús no eran metáforas vacías. Pensemos en aquella noche en el mar de Galilea, cuando los discípulos, experimentados pescadores, luchaban contra las olas y el viento CF. McFord, estaban aterrados, creyendo que iban a morir mientras Jesús dormía en la barca. Esa escena resume lo que significa la fe. Descubrir que no estamos solos, que aunque Cristo parezca dormir, su presencia sostiene nuestra vida. El Evangelio de la prosperidad, sin embargo, tiende a negar estas tormentas o a maquillarlas con promesas de éxito inmediato. Presenta un cristianismo sin pruebas, como si seguir a Jesús fuera una póliza de seguro contra el dolor. Pero la experiencia real de millones de creyentes muestra lo contrario. Hay enfermedades que no desaparecen, familias que sufren pérdidas, corazones que enfrentan traiciones o desilusiones. Negar estas realidades es negar la cruz, es vaciar de sentido el misterio pascual. San Pablo lo expresó con crudeza: afligidos en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruídos. 2:4. Padoyu. En estas palabras encontramos la paradoja cristiana. El dolor existe, pero no tiene la última palabra. Las heridas no desaparecen mágicamente, pero se convierten en lugares de gracia. La psicología moderna nos recuerda que evitar el sufrimiento a toda costa produce más ansiedad y frustración. Cuando se promete a la gente que si crees nunca tendrás problemas, el día que esos problemas llegan, y siempre llegan, la fe se tambalea. El corazón se confunde y muchos abandonan la iglesia pensando que Dios les falló. En realidad no fue Dios, sino un mensaje adulterado que nunca debió presentarse como evangelio. Los padres de la iglesia también fueron claros en esto. San Agustín decía: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No hablaba de riquezas o de placeres, sino de una inquietud que solo se calma en Dios, incluso en medio del sufrimiento. San Ignacio de Antioquía, camino al martirio en Roma, escribía a sus hermanos pidiéndoles que no lo libraran de la cruz, porque deseaba ser como Cristo hasta el final. Esa fe no buscaba prosperidad terrena, sino unión con el Maestro. En nuestras familias, las tormentas toman formas concretas: discusiones en el matrimonio, hijos que se alejan de la fe, problemas económicos que generan tensión. ¿Cómo reaccionamos allí? El Evangelio nos enseña que esas crisis no son maldiciones, sino oportunidades de crecer en confianza y en solidaridad. Cuando una familia ora unida en medio de la dificultad, encuentra una fuerza que ningún banco puede ofrecer. Recordemos que Jesús nunca prometió un jardín sin espinas. Al contrario, dijo: el que quiera seguirme, que cargue su cruz cada día. LS9. Cada día, no una vez en la vida, no solo en momentos de fiesta, sino a diario. Eso significa que las pruebas forman parte de nuestro itinerario espiritual. La fe verdadera no elimina los vientos, sino que nos enseña a remar con esperanza y a confiar en que Cristo está en la barca. Por eso, cuando escuches un mensaje que te dice: si tienes fe, nunca te enfermarás, nunca sufrirás, todo te irá bien, desconfía. Ese no es el Evangelio de Jesús. El verdadero Evangelio nos prepara para enfrentar la tormenta con la certeza de que no nos hundiremos, porque el Señor está presente. Esa certeza da paz, incluso cuando las olas parecen más altas que la barca. El apóstol Pedro, después de negar a Jesús, aprendió esta lección de la manera más dolorosa. Lloró amargamente por su debilidad, pero luego fue confirmado en la fe y se convirtió en roca para la iglesia en
Su fracaso no lo destruyó, sino que lo hizo más humilde y más fuerte. Así obra Dios en nuestras tormentas, no las elimina siempre, pero las transforma en fuente de vida nueva. Querido hermano, querida hermana, no temas si estás en medio de un mar agitado. No escuches a quienes dicen que la fe es un camino de lujo y confort. Mira a Cristo crucificado y encontrarás el sentido de tu dolor. Mira a Cristo resucitado y descubrirás la esperanza que nunca defrauda. Esa es la fuerza que sostiene a los santos, a los mártires, a las familias que perseveran cada día en el amor. En medio de los vientos y tempestades de la vida, la pregunta que surge es: ¿qué puede mantenernos firmes sin que nos derrumbemos? La respuesta del Evangelio es clara: el amor fiel de Dios. Su misericordia se convierte en un ancla segura que no permite que el corazón se hunda en la desesperación. San Pablo lo decía con palabras llenas de fuerza: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nuestro Señor Romocho, Sans Bada Sans Gio. Este amor no depende de nuestra cuenta bancaria, ni de la salud perfecta, ni de un camino sin dificultades. Es un amor incondicional que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. El llamado Evangelio de la Prosperidad envenena esta verdad, porque desplaza la confianza del amor de Dios hacia la ilusión de la abundancia material. De este modo, muchos llegan a pensar que si no prosperan económicamente es porque no tienen fe suficiente. ¿Qué injusticia más grande? La fe no se mide por coches nuevos ni casas lujosas, sino por un corazón capaz de perseverar y amar en medio de la prueba. La historia de los santos es una luz frente a esta confusión. Pensemos en Santa Mónica, madre de San Agustín. Su vida estuvo marcada por lágrimas, preocupaciones, años de oración perseverante por su hijo rebelde. No tenía riquezas ni lujos, pero su fe y su amor materno, alimentados por la gracia de Dios, terminaron alcanzando la conversión de Agustín, quien luego sería uno de los grandes doctores de la Iglesia. Esa es la verdadera prosperidad, una herencia espiritual que transforma generaciones. Otro ejemplo es San Juan Bosco. Vivió en medio de la pobreza, cuidando a huérfanos y jóvenes abandonados. Su misión no consistió en prometerles riquezas, sino en enseñarles a trabajar, a confiar en Dios, a ser hombres honrados. La prosperidad que ofrecía no era dinero fácil, sino esperanza, educación y un camino hacia la santidad. La psicología contemporánea subraya algo parecido: los vínculos sólidos, el sentido de vida y la fe interior son mucho más protectores de la salud mental que el dinero. El dinero puede resolver problemas inmediatos, sí, pero nunca calma la sed más profunda del corazón humano. Por eso, cuando un predicador ofrece riqueza garantizada como camino a la felicidad, lo único que hace es prolongar la insatisfacción y multiplicar la frustración. Jesús nos ofrece otro horizonte: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. MT6. San Cézanne. La prioridad no es la cuenta bancaria, sino el reino. La añadidura puede llegar en forma de salud, de un trabajo digno, de una familia unida, pero nunca será el centro. El centro es Dios mismo. En la vida cotidiana, este amor de Dios se traduce en gestos concretos. El esposo que perdona a su esposa después de una traición, la madre que sigue cuidando a un hijo enfermo con paciencia infinita, el joven que dice no a la corrupción en su trabajo, aunque eso le cueste ascensos. Allí está la verdadera riqueza, en un corazón que refleja la fidelidad de Dios. Hermanos, no olvidemos que la cruz, signo de dolor y fracaso a los ojos del mundo, se ha convertido en el mayor signo de victoria. ¿Qué riqueza puede compararse con la certeza de que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte? Por eso, cuando la tentación de medir la fe por el éxito material nos golpee, recordemos que somos hijos amados. Aunque nuestras ropas no sean lujosas ni nuestras casas grandes, recordemos que nuestro Padre es fiel y su promesa no falla. Al final, cuando lleguemos a su presencia, descubriremos que ese amor fue la verdadera riqueza que nos sostuvo en cada paso.
Cuando hablamos de la fe, no podemos limitarla a una experiencia individual. La fe florece y se fortalece en comunidad. Desde los primeros tiempos, la iglesia ha entendido que el discípulo no camina solo. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones HY 2. Esa vida compartida fue el secreto de su fortaleza en medio de persecuciones y dificultades. El evangelio de la prosperidad, sin embargo, tiende a concentrar la atención en el yo, mi milagro, mi riqueza, mi bendición. Es una visión individualista que reduce la fe a un contrato privado con Dios. Pero el verdadero evangelio nos abre los ojos a nosotros. La fe cristiana no es un negocio entre Dios y yo, sino una alianza de amor que nos convierte en familia, en cuerpo de Cristo. Cuando oramos en comunidad, algo poderoso ocurre. Recordemos aquel episodio en el que Pedro estaba en prisión, custodiado por soldados CF. Hatch 12 y Dausati. La comunidad se reunió para orar sin cesar y Dios envió a un ángel para liberarlo. Esa liberación fue fruto de la oración conjunta, no de un esfuerzo aislado. Así también hoy, ¿cuántas veces una familia unida en oración logra superar crisis que parecían insuperables? La psicología social ha demostrado que el apoyo comunitario es un factor decisivo para resistir el estrés y la adversidad. Una persona sola puede sentirse abrumada, pero cuando tiene una red de apoyo, la carga se vuelve más llevadera. No es casualidad que Dios nos haya diseñado para vivir en comunión. Los padres de la iglesia subrayaban que nadie se salva solo. San Cipriano decía, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Esto significa que nuestra fe crece en la medida en que nos dejamos acompañar, corregir, sostener y animar por nuestros hermanos. La vida de los santos confirma esta verdad. Pensemos en San Benito y la tradición monástica. Él comprendió que para sostener la fe en medio de un mundo convulso, era necesario crear comunidades donde se rezara, se trabajara y se viviera en fraternidad. De esa intuición nacieron los monasterios, verdaderos faros de luz que preservaron la cultura y transmitieron el evangelio a lo largo de siglos, aplicado a nuestras vidas. Esto significa que la oración personal es indispensable, pero incompleta sin la oración comunitaria. El matrimonio es una comunidad. Cuando los esposos oran juntos, su amor se purifica. La familia es una pequeña iglesia. Cuando los hijos rezan con sus padres, aprenden que Dios es parte real de la vida cotidiana. La parroquia es un hogar espiritual. Cuando nos reunimos para la Eucaristía, no vamos a cumplir, sino a vivir la comunión de los hijos de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido desanimados, tentados de abandonar la fe? Why? Sin embargo, bastó una palabra de aliento de un hermano, una canción en la liturgia, una homilía sencilla para encender de nuevo la esperanza. Eso es lo que hace la comunidad, mantiene viva la llama cuando nuestra fe parece apagarse. Por eso, frente a un mensaje que nos dice tú solo, con tu fe alcanzarás todo lo que quieras. Recordemos que Cristo nos llama a caminar juntos. El camino del discípulo no es un sendero privado, sino un peregrinaje compartido. Nos necesitamos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran. CF 1 Cor 12, a salud. La prosperidad verdadera no consiste en ser autosuficiente, sino en descubrir que somos parte de una familia más grande que nos sostiene en la fe. Esa es la riqueza de la iglesia. Una comunidad que reza, comparte, se levanta mutuamente y camina hacia la santidad. Si miramos con atención el plan de Dios, descubrimos que la familia es la primera escuela de fe. Es allí, en lo cotidiano, donde aprendemos a rezar, a perdonar, a compartir y a descubrir que la vida misma es un regalo. Por eso la tradición cristiana ha llamado a la familia iglesia doméstica. En ella se reflejan a pequeña escala las mismas realidades que vivimos en la gran comunidad eclesial. El evangelio de la prosperidad suele pasar por alto este aspecto. Su mensaje individualista pone el acento en la bendición personal y olvida que la fe se transmite de generación en generación en el calor del hogar.
La verdadera prosperidad espiritual no se mide en bienes materiales, sino en la herencia de fe que los padres entregan a sus hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22. Pensemos en el papel del padre y de la madre. El padre está llamado a ser imagen del amor protector de Dios. Firme pero tierno, capaz de enseñar con el ejemplo y no solo con palabras. La madre refleja la ternura de Dios, paciente, cercana, incansable en el cuidado. Cuando ambos caminan en unidad, el hogar se convierte en un pequeño santuario. La historia de la iglesia está llena de testimonios de padres que marcaron la vida de sus hijos. San Luis y Santa Celia Martín, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, no dejaron grandes riquezas materiales, pero sí un legado de santidad. Criaron a sus hijas en la confianza absoluta en la providencia y en la sencillez de una vida cristiana auténtica. Hoy, toda la familia es un faro de luz para el mundo. En contraste, muchos hogares modernos enfrentan crisis porque se han dejado seducir por el consumismo. El afán de trabajar más para ganar más termina robando tiempo de calidad en pareja y con los hijos. El resultado son relaciones debilitadas, hijos que buscan afecto en otros lugares y corazones vacíos. La psicología familiar lo confirma. No son los regalos caros los que aseguran el desarrollo sano de un niño, sino la presencia, la escucha y el amor constante de sus padres. Jesús mismo vivió 30 años en una familia humilde en Nazaret. Allí aprendió a trabajar con sus manos, a obedecer, a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. LC2, Usrar. ¿Qué contraste con los discursos que presentan el lujo como señal de éxito? La familia de Nazaret nos enseña que la sencillez, la oración y el trabajo honesto son los pilares de la prosperidad verdadera. Queridos hermanos, la familia es también el primer lugar donde se aprende a perdonar. Un hogar perfecto no existe, pero un hogar donde reina el perdón se convierte en un espacio de sanación si los padres saben pedir perdón a sus hijos y los hijos aprenden a perdonarse entre sí. Se rompe el círculo del orgullo y del resentimiento. Allí florece el amor y con él la presencia de Dios. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir la misión de la familia. No basta con proveer alimento y techo. Es necesario nutrir el corazón con valores, con fe, con esperanza. Un padre que reza con sus hijos antes de dormir. Una madre que bendice a su hijo antes de salir de casa. Un matrimonio que ofrece sus dificultades a Dios. Todo esto vale infinitamente más que cualquier prosperidad material. Hermanos, no permitamos que la mentira de la prosperidad vacíe el tesoro más grande que tenemos. La familia unida en el amor de Cristo. Allí comienza la evangelización, allí se forjan los santos, allí se prepara el futuro de la iglesia. Si cuidamos nuestras familias como pequeñas iglesias domésticas, habremos encontrado la verdadera riqueza que permanece para siempre. Hablar de la vida cristiana sin hablar del perdón sería como hablar del mar sin agua. El perdón es el corazón del evangelio, la fuerza que sana heridas y abre caminos nuevos. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. MT 6. El evangelio de la prosperidad, centrado en éxito y abundancia, suele dejar en segundo plano esta dimensión tan esencial, porque el perdón no da prestigio ni dinero, pero sí transforma profundamente el corazón. Uno de los relatos más conmovedores que tenemos es la parábola del hijo pródigo, LC15. Allí descubrimos a un padre que no mide su amor por la obediencia o la productividad de sus hijos, sino que sale corriendo a abrazar al que regresa, aún después de haber desperdiciado todo. Esa es la verdadera riqueza, ser recibidos con misericordia. No importa cuán grande haya sido nuestro error, en la vida cotidiana, el perdón es el cimiento que mantiene en pie los matrimonios, las amistades y las comunidades. Ninguna relación humana está libre de fallos, todos. En algún momento decepcionamos a alguien o somos heridos. La diferencia entre un hogar que se destruye y un hogar que sobrevive está en la capacidad de perdonar. Y perdonar no es olvidar mágicamente, sino decidir no dejar que el resentimiento gobierne la relación. La psicología confirma que las personas que practican el perdón viven con menos ansiedad, menos depresión y mejor salud física. El rencor
En cambio, actúa como un veneno lento que envenena tanto al que lo guarda como al entorno. Perdonar no siempre cambia al otro, pero siempre nos libera a nosotros. La vida de los santos también es testimonio de esto. Pensemos en San Juan Pablo II, que visitó en la cárcel al hombre que intentó asesinarlo y lo abrazó en señal de perdón. Ese gesto dio la vuelta al mundo y mostró que el Evangelio no es teoría, sino vida concreta. O Santa María Goretti, que en su lecho de muerte perdonó a su agresor y pidió a Dios que lo encontrara en el cielo. Décadas después, aquel hombre asistió a su canonización, convertido de corazón. ¿Qué riqueza puede compararse con la paz interior de quien ha perdonado? Ninguna fortuna puede comprar la serenidad de un corazón libre de odio. El perdón es el verdadero milagro que el Espíritu Santo realiza en quienes confían en Cristo, en nuestras familias. Este desafío es constante. Un esposo que reconoce su error y pide perdón, una esposa que renuncia al rencor, unos hijos que se reconcilian después de pelear. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, son semillas de eternidad. Cada gesto de perdón hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Jesús dejó claro que no se trata de perdonar una vez, ni 7 veces, sino 70 veces 7 metí 18. Es decir, siempre, no porque sea fácil, sino porque Dios mismo nos perdona siempre. Cuando comprendemos la magnitud de lo que hemos recibido, el perdón inmerecido de nuestros pecados, entonces nace en nosotros la capacidad de perdonar a los demás. Hermanos, la prosperidad que el mundo promete no puede dar, la felicidad que brota del perdón. Los bienes materiales se desgastan, pero un corazón reconciliado brilla para siempre. Que en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestros corazones, el perdón sea la moneda verdadera, el tesoro escondido que nos hace ricos ante Dios. El corazón humano siempre busca motivos para alegrarse, incluso en medio de las pruebas. Sin embargo, cuando se predica un evangelio reducido a bienestar material, se corre el riesgo de confundir la alegría verdadera con un simple estado de comodidad. El mensaje de Jesús es muy diferente. Nos invita a vivir la alegría del evangelio incluso en las noches más oscuras. San Pablo, que conoció cárceles, azotes, hambre y naufragios, podía escribir: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, Filipenses 4. Sí, su alegría no dependía de tener riquezas ni de estar libre de sufrimientos, sino de saberse amado y acompañado por Cristo. Esa es la paradoja cristiana. Podemos ser tristes, pero siempre alegres. 2:6. Sir. La psicología positiva confirma esta visión bíblica. Numerosos estudios muestran que la gratitud y la esperanza son factores decisivos para la resiliencia. Una persona agradecida no niega sus problemas, pero los enfrenta con un espíritu distinto, encontrando sentido incluso en las adversidades. La fe cristiana nos enseña a dar gracias en todo. 1 T5 Sabbat, porque en cada circunstancia Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. Los santos son maestros en esta alegría que brota de la cruz. Santa Teresa de Ávila, en medio de fundaciones agotadoras y enfermedades dolorosas, repetía: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. San Lorenzo, mientras era martirizado en una parrilla ardiente, pudo decir con humor santo: dadme la vuelta, que por este lado ya estoy hecho. Esa alegría desconcierta al mundo porque no se apoya en lo visible, sino en la certeza de la eternidad, en la vida de nuestras familias. Esta enseñanza es vital. ¿Cuántos padres y madres, a pesar de las dificultades económicas, encuentran motivos para sonreír al ver la mesa compartida, al escuchar la risa de sus hijos, al experimentar la fidelidad de Dios en lo cotidiano? Esa es la verdadera prosperidad. Un corazón agradecido que ve en los pequeños detalles una prueba del amor divino. El evangelio de la prosperidad suele minimizar el dolor como si el sufrimiento fuera un fracaso de la fe. Pero el mensaje cristiano auténtico nos recuerda que la cruz es parte del camino y que precisamente allí podemos descubrir una alegría más profunda que ninguna circunstancia puede robar. Jesús dijo a sus discípulos: vuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie os quitará vuestra alegría. JN 16. Archer, Queridos hermanos, aprendamos a cultivar la gratitud en medio de la prueba.
Al despertar cada mañana, demos gracias por un nuevo día. Al compartir un pan sencillo, demos gracias por la provisión de Dios. Al abrazar a un ser querido, demos gracias por la vida. Esa actitud transforma el corazón y abre los ojos a la presencia del Señor en lo ordinario. La prosperidad material puede desaparecer de un momento a otro, pero la alegría que viene del Espíritu Santo permanece. Es una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios camina con nosotros. Esa es la fuerza que sostiene a los mártires, que anima a los misioneros, que inspira a las familias fieles. Y esa es la herencia que ningún ladrón ni ninguna crisis económica podrá quitarnos. Si hasta ahora hemos hablado de la importancia del amor, de la comunidad, de la familia y del perdón, llegamos ahora al núcleo que sostiene todo, la palabra de Dios. Ella es alimento, luz y espada. No se trata de un libro más, sino de la voz viva de Dios que sigue hablando a sus hijos en cada generación. El Evangelio de la Prosperidad muchas veces manipula esta palabra, seleccionando versículos fuera de contexto para prometer riqueza inmediata o salud garantizada. Pero la Sagrada Escritura no es un catálogo de fórmulas mágicas. Es la historia del amor fiel de Dios que nos invita a vivir en alianza con Él. El salmista lo expresa con ternura. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Sal 119 y Pailingú. Cuando la vida se vuelve oscura, cuando no sabemos qué decisión tomar, la palabra ilumina como faro en la noche. Quien se habitúa a leerla, meditarla y vivirla, encuentra dirección, paz y fuerza interior. En la tradición de la Iglesia, una práctica muy fecunda ha sido la Lectio Divina. La lectura orante de la Escritura consta de 4 pasos sencillos: leer, meditar, orar y contemplar. No se trata solo de analizar intelectualmente el texto, sino de dejar que Dios nos hable al corazón. De esta manera, la palabra no se queda en teoría, sino que transforma nuestra vida concreta. Los santos han sido hombres y mujeres de la palabra. San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, decía: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Santa Teresa de Calcuta. Cada día antes de salir a servir a los pobres, se alimentaba primero de la palabra y la Eucaristía. Así encontraba la fuerza para ver a Cristo en los más necesitados. La psicología espiritual también subraya la importancia de los hábitos. Leer la Biblia cada día, aunque sea un pasaje breve, va moldeando nuestra mente y nuestro corazón. Igual que el ejercicio físico fortalece el cuerpo, el contacto constante con la palabra fortalece la fe. Incluso la ciencia reconoce que la meditación basada en textos sagrados reduce la ansiedad y aumenta la esperanza en nuestras familias. La palabra puede ser el centro de la vida cotidiana. Qué hermoso es cuando los padres leen un salmo con sus hijos antes de dormir, o cuando en la mesa se proclama el Evangelio del día. Esos pequeños gestos siembran semillas que darán fruto en la vida adulta. Jesús mismo enfrentó la tentación en el desierto con la palabra de Dios. CF. Montfort, I2E. No usó milagros espectaculares ni riquezas terrenas, sino la fuerza de la Escritura. Si el Hijo de Dios necesitó la palabra para vencer, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Queridos hermanos, no dejemos que la Biblia sea un libro cerrado en nuestras casas. Ábramosla, escuchemos a Dios. Dejemos que su voz nos guíe. La prosperidad material puede prometer muchas cosas, pero solo la palabra de Dios garantiza la vida eterna. Quien guarda esta palabra en el corazón encontrará la verdadera riqueza que no se corrompe ni se pierde. Vivimos en un tiempo lleno de promesas de felicidad instantánea. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de éxito, viajes, cuerpos perfectos y lujos que parecen al alcance de todos. Esta cultura de la inmediatez y del consumo crea nuevas formas de tentación que muchas veces se disfrazan de prosperidad. El peligro es que incluso los cristianos podemos caer en la trampa de medir nuestra valía por lo que tenemos y no por lo que somos ante Dios. El Evangelio de la Prosperidad se aprovecha precisamente de esta mentalidad, porque ofrece respuestas fáciles. Cree y recibirás todo lo que deseas. Pero Jesús nunca prometió darnos todo lo que quisiéramos. Prometió darnos lo que necesitamos para la vida eterna. Recordemos sus palabras:
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Mac 8. Saint-Selou. Entre las tentaciones modernas, la primera es el materialismo. Vivir comparándonos con los demás, queriendo siempre lo último, lo más caro, lo más llamativo. Sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos del consumo. La psicología advierte que este ciclo de comparación constante genera ansiedad, baja autoestima y un vacío difícil de llenar. La segunda tentación es el individualismo. La cultura digital nos invita a centrarnos en la marca personal, en proyectar una imagen exitosa, aunque por dentro estemos rotos. El Evangelio, en cambio, nos recuerda que no somos islas. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno en particular un miembro de él, 1 Cor 12, RCT. La verdadera identidad se encuentra en la comunión, no en el aislamiento. La tercera tentación es la evasión del dolor. Hoy se vende la idea de que toda incomodidad debe evitarse, que la vida debe ser solo placer y entretenimiento, pero Jesús nos enseña a abrazar la cruz, a descubrir en el sufrimiento un camino de amor y de maduración. Los santos lo comprendieron. San Maximiliano Kolbe entregó su vida en Auschwitz para salvar a otro prisionero y en ese acto encontró la plenitud de su vocación. La historia de la Iglesia muestra que siempre que el cristianismo se ha mezclado demasiado con el poder y el lujo, ha perdido su fuerza profética. Al contrario, cuando los cristianos han vivido la sencillez, la solidaridad y la fidelidad en medio de las pruebas, el Evangelio ha brillado con más intensidad en nuestras familias. Estas tentaciones modernas se manifiestan en lo cotidiano. El hijo que se siente frustrado porque no tiene el mismo teléfono que sus compañeros, los padres que se endeudan para aparentar un estilo de vida, las parejas que miden el amor por lo que reciben materialmente y no por la entrega mutua. Allí es donde la fe nos llama a poner límites y a recordar lo esencial. Jesús nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo, MT5, 60 o 60. Eso significa que no podemos vivir como si fuéramos del mundo. Aunque estemos en él, no podemos dejar que las modas y las tentaciones de la cultura actual dicten nuestra identidad. Nuestra vida debe reflejar el Evangelio, no los algoritmos de las redes sociales. Queridos hermanos, la prosperidad que promete este mundo es frágil, efímera y muchas veces engañosa. La prosperidad que nos ofrece Cristo es sólida, eterna y llena de sentido. No consiste en escapar de las tentaciones, sino en enfrentarlas con la fuerza del Espíritu Santo, con la palabra en el corazón y con la mirada puesta en el cielo. La fe cristiana nunca se ha reducido a un sentimiento interior. Creer en Cristo significa también actuar, poner el amor en movimiento. El apóstol Santiago fue muy claro: la fe, si no tiene obras, está muerta. San 2. Sati. Aquí encontramos una diferencia fundamental con el Evangelio de la prosperidad. Mientras éste predica recibir bendiciones, el Evangelio verdadero nos invita a ser bendición para los demás. El Señor mismo nos dio ejemplo. Jesús no acumuló riquezas ni buscó privilegios. Al contrario, pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo H10. Zanzibar. Su vida fue servicio hasta entregar la propia vida. Por eso dijo a sus discípulos: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. MT20. Asliu. Un testimonio luminoso de esta fe en acción es Santa Teresa de Calcuta. En las calles de la India encontró a Cristo en los más pobres de entre los pobres. Su prosperidad no fue material, sino espiritual. Una alegría inmensa al servir a quienes nadie quería tocar. Ella decía: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Su vida refuta el mensaje de prosperidad egoísta y muestra que la verdadera bendición es darse a los demás. La psicología del altruismo confirma lo que el Evangelio enseña. Las personas que sirven, que practican la solidaridad, experimentan mayor bienestar emocional y sentido de vida. El amor recibido al ayudar a otros tiene un impacto más profundo y duradero que cualquier ganancia económica en nuestras familias. Esto se traduce en gestos sencillos. Un hijo que ayuda a su madre sin que se lo pida. Un esposo que escucha con paciencia después de un día difícil. Unos padres que enseñan a compartir lo poco que tienen con quien tiene menos. Esas pequeñas obras son semillas de reino que transforman la vida cotidiana. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha sido un testimonio constante de fe en acción
hospitales fundados por religiosos, escuelas para los más pobres, misiones en tierras lejanas. Todo esto nació de corazones que entendieron que la fe no puede quedarse encerrada en un templo, sino que debe encarnarse en gestos concretos de caridad. El Evangelio de la Prosperidad, al centrar la atención en recibir, muchas veces paraliza este dinamismo. El cristiano que vive esperando su milagro puede olvidar que Dios lo llama a ser instrumento de milagros en la vida de otros. La fe auténtica no busca solo lo que Dios me puede dar, sino lo que yo puedo dar en nombre de Dios. Queridos hermanos, cada vez que visitamos a un enfermo, que consolamos a un triste, que damos de comer a un hambriento, estamos sirviendo al mismo Cristo CF, Mount 25, Allí está la verdadera riqueza. En descubrir a Jesús en el rostro del prójimo, el mundo necesita ver cristianos que no solo hablen de fe, sino que vivan la fe en acciones concretas. Esa es la manera más efectiva de predicar un testimonio de amor que hable más fuerte que cualquier discurso. Y esa es la prosperidad que permanece, la de un corazón entregado que transforma el mundo con pequeñas semillas de bien. Cuando la vida golpea con fuerza una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido, un fracaso que parecía definitivo, surge una pregunta inevitable: ¿qué me sostiene ahora? El Evangelio de la Prosperidad responde con promesas de éxito inmediato o sanación garantizada, pero la experiencia nos muestra que esas palabras vacías no alcanzan para sostener un corazón roto. Lo que realmente necesitamos en esos momentos es esperanza. San Pablo lo decía con convicción. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, y la virtud probada esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Rom 5. Sandawu, la esperanza cristiana no es optimismo ingenuo ni negación del dolor. Es certeza de que más allá del sufrimiento hay una promesa de vida eterna. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos cristianos han encarnado esta esperanza. Pensemos en los mártires de los primeros siglos que iban al Coliseo cantando himnos, convencidos de que la muerte no era el final, o en testimonios modernos como el del beato Carlo Acutis, joven italiano, que a un enfermo de leucemia decía: la tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios. Su vida corta pero intensa fue un faro de esperanza para muchos jóvenes. La psicología de la resiliencia confirma que quienes mantienen una esperanza trascendente son más capaces de sobrellevar las pérdidas y reconstruir su vida. El creyente que confía en que Dios escribe derecho en renglones torcidos encuentra sentido incluso en el dolor más absurdo. En las familias, la esperanza se vuelve visible en gestos pequeños. Los padres que, aún en medio de la pobreza, transmiten confianza a sus hijos. La madre que acompaña con fe a un hijo enfermo. Los abuelos que siguen rezando por sus nietos alejados de la fe. Esa esperanza silenciosa es el motor que sostiene generaciones. Jesús mismo nos dejó claro que este mundo no es el destino final. Antes de partir, prometió: en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar. JN 14. Esa es nuestra esperanza, no un paraíso terrenal de lujo y comodidad, sino una eternidad junto a Dios, donde toda lágrima será enjugada y ya no habrá muerte ni dolor. CF. EP 21. Sí, hermanos, cuando las promesas de prosperidad suenan huecas frente al sufrimiento real, el Evangelio auténtico brilla con más fuerza. Nos recuerda que nuestras tribulaciones son ligeras y pasajeras comparadas con el peso eterno de gloria que nos espera. 2:4. Sí, esa esperanza no elimina el dolor, pero lo transforma en camino de salvación. No dejemos que nos roben la esperanza. El mundo puede ofrecer distracciones, placeres efímeros, riquezas que se esfuman, pero solo Cristo nos da una esperanza firme que atraviesa la muerte y nos abre a la vida eterna. Esa es la verdadera prosperidad. Vivir cada día sabiendo que lo mejor aún está por venir. A lo largo del camino de fe, Dios no nos deja solos. Nos ha regalado medios concretos para fortalecernos y renovar nuestra esperanza. Los sacramentos son verdaderas fuentes de gracia.
donde Cristo mismo actúa para darnos vida, y fuerza espiritual frente a un evangelio de la prosperidad que promete soluciones rápidas y mágicas. Los sacramentos nos ofrecen una riqueza más profunda y real: la presencia viva de Dios en medio de nuestra fragilidad. El sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. En cada misa, Jesús sí nos da como alimento. Su cuerpo y su sangre son fuerza para el camino. No es casual que tantos santos hayan encontrado allí su tesoro más grande. San Juan Pablo II decía: la iglesia vive de la Eucaristía. Mientras el mundo busca prosperidad en banquetes de lujo, nosotros encontramos la verdadera abundancia en un pedazo de pan consagrado, porque en él está Cristo mismo. El sacramento de la reconciliación es otro don inmenso. Allí experimentamos el abrazo del Padre que perdona cuando el peso de la culpa nos aplasta, cuando el pecado hiere nuestras relaciones. El perdón sacramental nos libera, mientras el mensaje de prosperidad evita hablar del pecado, porque no es atractivo ni vende. La Iglesia nos recuerda que la verdadera prosperidad espiritual empieza cuando reconocemos nuestra necesidad de misericordia. San Juan María Vianney decía: el buen Dios lo perdona todo, basta con arrepentirse. El bautismo, primera puerta de los sacramentos, nos hace hijos de Dios y herederos de la vida eterna. No hay riqueza más grande que esta identidad. Somos templos del Espíritu Santo. El mundo podrá quitarnos bienes, salud o prestigio, pero nunca podrá borrar la gracia bautismal que nos marca para siempre como hijos amados del Padre. El sacramento de la confirmación fortalece esa identidad, dándonos la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos valientes. No es un diploma de cristianos graduados, sino un envío misionero. Mientras la prosperidad predica comodidad, el Espíritu nos impulsa a salir, a servir, a dar testimonio incluso en ambientes hostiles. El matrimonio y el orden sacerdotal son sacramentos de misión. En ellos, el amor humano se convierte en signo de la fidelidad divina. Un esposo fiel, una madre entregada, un sacerdote que da su vida por su comunidad, todos ellos muestran que la prosperidad real está en el don de sí, no en el acaparar. Incluso el sacramento de la unción de los enfermos, tantas veces malinterpretado, es una fuente de consuelo y fortaleza. No es un rito de desesperanza, sino un recordatorio de que Cristo se une a nuestro sufrimiento, nos sostiene y nos prepara para la vida eterna. Queridos hermanos, los sacramentos son como estaciones de servicio en el camino de la vida. Sin ellos nos cansamos, nos debilitamos, nos desviamos. Con ellos encontramos fuerza, dirección y paz. Allí está la verdadera riqueza de la iglesia, no en templos lujosos ni en cuentas bancarias, sino en estos signos humildes donde Dios mismo se hace presente. La prosperidad del mundo pasa, pero la gracia de los sacramentos permanece. Allí encontramos la vida abundante que Jesús prometió, no una abundancia de bienes, sino de amor, de perdón y de esperanza eterna. Si los sacramentos son fuentes de gracia, el Espíritu Santo es el manantial mismo de donde brota esa vida nueva. Sin Él, la fe se convierte en rutina vacía. Con Él se vuelve fuego que transforma. Jesús prometió: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. AGC 1. ¿Va? Esta promesa sigue viva hoy y es el Espíritu quien sostiene a la iglesia en cada época. El Evangelio de la prosperidad, al centrarse en riquezas visibles, corre el riesgo de reducir la acción del Espíritu a un espectáculo de milagros inmediatos. Pero la obra del Espíritu es mucho más profunda. Él consuela, fortalece, enseña, corrige y guía a la verdad plena. Su acción no se mide en carros nuevos ni en cuentas bancarias, sino en frutos que permanecen: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gal 5. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha suscitado carismas en hombres y mujeres que con sencillez han renovado la iglesia. Pensemos en San Francisco de Asís, llamado a vivir la pobreza evangélica en un tiempo en que la iglesia se inclinaba demasiado hacia el poder, o en Santa Catalina de Siena, movida por el Espíritu, a hablar con valentía a los papas y príncipes de su tiempo.
Ninguno de ellos buscó prosperidad material. Lo que los sostuvo fue la llama del Espíritu. En sus corazones, hoy, el Espíritu sigue soplando en grupos de oración, comunidades de alabanza, parroquias que redescubren la fuerza de la adoración y la intercesión. ¿Cuántos testimonios de jóvenes transformados por un retiro? De matrimonios restaurados después de abrirse a la acción del Espíritu. De personas que han descubierto su vocación al escuchar su voz interior. Estos frutos no se compran ni se venden, son regalos de lo alto. La psicología espiritual reconoce que las experiencias de apertura al Espíritu, ya sea a través de la oración profunda, la música de alabanza o la comunidad fraterna, generan cambios reales en la mente y el corazón, reducen la ansiedad, fortalecen la resiliencia y despiertan una motivación que ninguna técnica humana logra. En nuestras familias, invocar al Espíritu Santo es clave. Una simple oración al comenzar el día, ven, Espíritu Santo, guía nuestros pasos. Puede cambiar el ambiente del hogar. Cuando los esposos invocan al Espíritu en sus decisiones, encuentran unidad. Cuando los hijos aprenden a reconocer su voz, descubren dirección en medio de tantas ofertas engañosas. Hermanos, no tengamos miedo de abrirnos al Espíritu. Él no es un lujo para algunos, sino un don para todos los bautizados. Él es quien da vida a nuestra oración, quien nos impulsa a la misión, quien nos sostiene en la prueba. No busquemos prosperidad terrena, busquemos la plenitud del Espíritu, porque en Él está la verdadera riqueza. Pidamos cada día que renueve nuestros corazones, que nos regale sus dones y que nos conduzca hacia una vida santa. Así podremos ser testigos auténticos en un mundo que tiene hambre de esperanza. Cuando el Espíritu Santo enciende nuestro corazón, comprendemos que la fe no es solo un refugio personal, sino también una misión. Cada bautizado ha recibido una vocación única, ser testigo del amor de Dios en el mundo. Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. MT 5. Estas palabras no son un elogio poético, sino un envío concreto. Dar sabor y luz a una sociedad que muchas veces vive sin rumbo. El evangelio de la prosperidad suele reducir la fe a un beneficio individual. Dios me bendice a mí. Pero el evangelio auténtico nos impulsa a salir de nosotros mismos para servir. La prosperidad verdadera no se mide por lo que acumulamos, sino por el fruto que damos. Jesús fue claro, en esto se glorifica mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. JN 15. La historia de la iglesia está llena de hombres y mujeres que entendieron esta misión y transformaron el mundo. San Francisco Javier recorrió continentes para anunciar el evangelio. Santa Teresa de Calcuta encarnó el amor de Dios entre los pobres. Los misioneros anónimos que hoy siguen dando la vida en países donde la fe es perseguida muestran que la verdadera riqueza es gastar la vida por los demás. También en lo cotidiano vivimos esta misión. Un padre que enseña a su hijo a rezar, una madre que transmite la fe con ternura, un joven que defiende la justicia en su lugar de trabajo, un médico que atiende a sus pacientes con compasión. Todos son testigos, todos cumplen una misión. No se necesita ir lejos para ser misionero. Basta con vivir la fe en coherencia donde Dios nos ha puesto. La psicología de la motivación nos recuerda que quienes tienen un sentido de propósito viven con mayor resiliencia y satisfacción. El cristiano tiene el mayor propósito posible: colaborar con Dios en la construcción de su reino. Esta misión da sentido incluso a los momentos de sufrimiento, porque sabemos que nada de lo que ofrecemos en amor se pierde. La iglesia nos enseña que cada vocación, matrimonio, vida consagrada, sacerdocio, laicado comprometido, es un don para el mundo. El esposo que permanece fiel, la religiosa que ora por la humanidad, el sacerdote que entrega su vida al servicio, el laico que evangeliza en su ambiente. Todos ellos participan de la misma misión de Cristo. Queridos hermanos, no tengamos miedo de responder a la llamada. Puede que no sea un camino fácil, pero es el único que llena de sentido. No estamos hechos para acumular, sino para dar. No estamos hechos para la comodidad, sino para el amor. No estamos hechos para quedarnos en casa con los brazos cruzados, sino para salir y anunciar la buena nueva. El mundo espera testigos
no predicadores de prosperidad vacía. Espera a hombres y mujeres que vivan el Evangelio con autenticidad, que brillen en medio de la oscuridad. Nuestra vocación es ser esa luz. Nuestra misión es llevar esperanza donde hay donde hay rencor, alegría, donde hay tristeza. Al llegar al final de este camino, volvemos al punto de partida. ¿Qué significa realmente prosperar según el Evangelio? No se trata de riquezas, ni de éxito visible, ni de ausencia de dolor. La verdadera prosperidad es vivir en comunión con Cristo, permanecer en su amor y caminar hacia la eternidad con esperanza firme. Jesús nos invitó a un discipulado exigente pero liberador. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, Alice 9. Estas palabras no son una carga, sino una promesa de plenitud. La cruz no es el final, sino el puente hacia la resurrección. El mundo puede prometer placeres inmediatos, pero solo Cristo ofrece vida eterna. El Evangelio de la prosperidad engaña porque adelanta lo que solo se cumplirá en el cielo. Habla de riquezas aquí y ahora, mientras que la Escritura nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. FLP 3, Archer, allí se encuentra la herencia incorruptible. La gloria que no pasa, todo lo demás es pasajero. La historia de la iglesia confirma esta verdad. Los mártires no murieron por promesas de éxito material, sino por la esperanza de una vida junto a Dios. Los santos no buscaron acumular, sino vaciarse de sí mismos para llenarse de Cristo. Y cada uno de nosotros está llamado a lo mismo en la sencillez de nuestra vida cotidiana. Queridos hermanos, este es el momento de tomar una decisión. No podemos servir a dos señores. No podemos seguir a Cristo con un pie en la cruz y otro en la bolsa. Él nos llama a confiar plenamente en su amor, a buscar primero su reino, a poner nuestra esperanza en lo eterno. Hoy te invito a hacer un acto de entrega. Renuncia en tu corazón a la mentira de la prosperidad fácil y abraza la verdad del Evangelio. Repite con fe: